Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Hermanos, un saludo muy especial para todos, un saludo muy fraterno de parte de este servidor, Danilo Grajales, miembro del equipo SEA de la Arquidiócesis de Manizales, miembro del equipo SEA de Santa Rosa de Cabal, de la Vicaría Sur. Pertenezco a la comunidad de la Parroquia de la Santísima Trinidad. Mi comunidad es la comunidad San Francisco de Asís, una comunidad muy especial, pues quizás tan especial como la de cada uno de ustedes. Estamos aquí cumpliendo la cita, hermanos, una cita de hace 8 días donde hicimos una propuesta para hacer en este tiempo, en esta realidad que estamos viviendo, una acción pastoral, pues en vista de la realidad que estamos viviendo de encierro, donde no vamos quizás a tener una comunicación comunitaria en reunión de pequeñas comunidades. Entonces vamos a intentar hacer esto. Bueno, parece ser que fue acogida la propuesta y aquí estamos para trabajar y para que esto es para gloria de Dios, para que tu parroquia crezca y para que tu fe también crezca y madure a través de estas palabras que vamos a compartir. Bien, vamos a entrar en materia, hermanos, puesto que el tiempo en esto es muy escaso y debemos aprovecharlo al máximo. Bien, nuestra Arquidiócesis de Manizales, en su plan pastoral, en el capítulo 5, en el parágrafo 5, dice que todo este proceso que hacemos en la iglesia, todos estos esfuerzos que hacemos es para que nuestras parroquias hayan comunidades evangelizadas. ¿Qué son comunidades evangelizadas? Es ese pueblo de Dios en proceso de discipulado personal, ¿sí? Son un grupo de personas, de hombres y mujeres que han tomado la decisión de seguir a Jesús y se reúnen en pequeñas comunidades para compartir la fe, ¿no? Porque esa es la iglesia. La iglesia son pequeñas comunidades y a eso apunta el futuro de la iglesia indiscutiblemente. Y en nuestro plan pastoral, hermanos, la arquidiócesis tiene como fundamento los 3 momentos que propone el Directorio General para la Catequesis, que es la base de cualquier proceso serio que tenga cualquier diócesis, arquidiócesis o cualquier proceso que tenga un movimiento especial. Cualquier proceso serio debe tener, primero, acción misionera. ¿Qué es la acción misionera? La acción misionera, hermanos, es ese momento de trabajo en la iglesia donde vamos y tocamos una puerta, hacemos un trabajo preparatorio con los hermanos y los llevamos a un retiro fundamental de evangelización o un retiro querigmático. En un retiro donde una persona que no conocía a Jesucristo, que nunca había escuchado hablar de Él, o si había escuchado hablar de Él era a medias, en ese encuentro tiene un encuentro personal con el Señor. Esto es un misterio, hermanos, pero efectivamente un encuentro personal. Bien, naturalmente estamos hablando de un retiro querigmático serio, ¿no? Un retiro donde se anuncia explícitamente a Jesucristo muerto y resucitado, no implícitamente, porque puede ser que la predicación gire hacia una realidad de masa, hacia ustedes. No, debe ser explícito. El retiro querigmático debe decir que Dios te ama a ti personalmente. El retiro querigmático debe decir que Jesucristo a ti te salvó, te perdonó los pecados muriendo en la cruz. El retiro querigmático debe decir que el Espíritu Santo es para ti, hermanos, ¿cierto? No para nosotros, porque una persona podría decir, bueno, puede ser que a Él lo ama y que los ama a todos, pero yo creo que con la vida que yo he llevado, no creo que Dios me ame. Entonces se excluye. Cuando yo no dirijo las palabras personales, la persona puede correr el riesgo de excluirse. Ese es el primer momento, acción misionera. Después, hermanos, ese recién nacido que nace a la fe entra en una etapa que se llama acción catequética. La acción catequética es, a ese niño que recién nace, se le da leche materna.
Y la leche materna es eso que le da una mamá a su hijo para que empiece a fortalecerse, para que empiece a nutrirse, para que empiece a crecer, ¿verdad? Esa es la acción catequética y tiene que ver concretamente con la explicitación del querigma. De eso vamos a hablar ahorita más adelante, ¿no? Y el tercer momento es la acción pastoral. La acción pastoral no es otra cosa, queridos hermanos, que ese cristiano que venía en un proceso de maduración, de crecimiento, que venía de un proceso de crecimiento y de fortalecimiento en la acción pastoral, empieza ya a madurar. O sea, hermanos, una cosa es crecer y fortalecerse y otra cosa es madurar. Si lo llevamos a la vida biológica, tú puedes ser grande, fuerte, musculoso, pero puede ser que no seas maduro, ¿sí? Interiormente, en tu personalidad. En la fe sucede lo mismo. Yo puedo llevar muchos años en un camino de fe, pero no ser maduro. ¿Por qué? Vamos a mirar ahorita por qué razón. Entonces esos son los tres momentos: acción misionera, acción catequética y acción pastoral. La acción catequética va unida a la pastoral porque la catequesis realmente no termina. La catequesis se vuelve un hilo conductor en la vida del cristiano. Bien, hermanos, entonces vamos al tema central después de esta corta introducción. ¿Cómo les parece que los primeros cristianos, los primeros hombres y mujeres que recibían la buena noticia de la salvación, el primer querigma, el primer anuncio, fue en la mañana de Pentecostés, ya lo saben ustedes, por parte de Pedro, la cabeza de esa comunidad? Y entonces cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en el capítulo 1, entre el 1 y el 2, uno ve la fuerza con que Pedro predica, y uno lee y uno siente la fuerza de ese querigma, ¿no? Y el anuncio era algo muy concreto, era que ese que habían matado en la cruz, palabras más, palabras menos, el texto habla pues del Espíritu Santo y tal, pero dice, ese Cristo que ustedes, ese Jesús que ustedes mataron colgándolo en un madero, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor de vivos y muertos. Hermanos, eso... Y entonces los que escuchaban, la palabra de Dios dice que la fe llega por la escucha de la palabra, por la predicación, ¿sí? Pero Dios, de una manera misteriosa, empieza a hacer una obra en el creyente. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, yo cómo llegué aquí, o sea, yo en qué momento estoy en estos caminos, o sea, es decir, han pasado 10, 15, 20 años, y yo cómo llegué aquí. Yo en el mundo en que vivía, siendo tan pecador, tan pecadora, estando sumergidos en unas cosas impresionantes de pecado, yo ¿cuándo llegué aquí? Y es porque, hermanos, Dios actúa, cuando llama a un hombre y a una mujer, actúa de una manera muy misteriosa, ¿sí? Y eso es la fe, o sea, la fe es un don gratuito, hermanos. Tú no aportas nada, es un don de Dios. Lo único que tú aportas es que cuando Dios se revela en tu vida, Jesucristo se revela, lo único que tú haces es responder nada más. Y quisiera compartirte del Catecismo de la Iglesia. Mira, el Catecismo de la Iglesia, el numeral 150, que dice de la siguiente manera, es muy bonito, yo te invito pues para que lo revises tú y hagas un escrutinio de cada frase porque es bonita. Dice de la siguiente manera: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Entonces cuando Pedro, mira, entonces la fe es una respuesta, pero primero Dios se revela al hombre. Una verdad revelada, dice el catecismo. Entonces Dios ya sabía a quién iba a llamar, entraba en ellos, y ellos sentían, el texto de los Hechos de los Apóstoles dice que sentían dolor de pecado. Dice el texto que con corazón compungido. Hay otras Biblias que usan otra traducción. Mi Biblia de Jerusalén dice que con corazón compungido. Eso es dolor de pecado cuando uno dice, ¿yo qué hice? ¿No? A ti y a mí nos ha pasado. Pecamos, caemos en una situación de pecado y después cuando viene el vacío,
Cuando el pecado, la situación termina y llega el vacío, uno dice, Dios mío, pero ¿yo qué hice? Y se siente esa tristeza interior. Eso sentían las personas que escuchaban. Y lo que ellos decían es, ¿cómo es posible que matamos al Mesías? ¿Cómo es posible que ese que tanto esperábamos, nosotros mismos lo matamos? Entonces, hermanos, pero eso era ya algo que Dios estaba colocando, revelando la verdad en el corazón del hombre. En fin, después entonces, después de que Dios se manifestaba al hombre, colocaba estos sentimientos en el corazón, ellos decían, hermanos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y los apóstoles les decían que conviértanse, ¿cierto? Conviértanse, háganse bautizar y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la fe tiene como matiz, primer matiz, que yo me convierto. O sea, la fe es que yo me convierto. Pero esa conversión primera es la adhesión a Jesús. Si yo estoy separado de Jesús, entonces el primer matiz es que yo me adhiero a Jesús. El primer matiz de la fe y la primera conversión. Porque después la conversión viene a ser algo permanente. Conversión permanente que pasa por la acción catequética y la acción pastoral. La acción pastoral es que la conversión del hermano madura, ¿no? Por tiempo indefinido, toda la vida. Hermanos, entonces, para concretizar, estos hermanos entraban, estos hombres y mujeres que se adherían a Jesús, entraban a una escuela de fe, llamémoslo así, y esa escuela de fe, queridos hermanos, es la comunidad, lo que hoy llamamos la pequeña comunidad. Es maravilloso, es una escuela de fe, es una escuela humanista, es una escuela de todo, hermanos, es donde crecemos. Así como un ingeniero necesita una universidad, una escuela para hablar en sentido genérico, pero un ingeniero necesita una universidad para ser un buen ingeniero. Un médico necesita una escuela, una universidad para madurar en la medicina, para madurar en la arquitectura, porque si no nos quedamos siendo mediocres, hermanos, nos quedamos siendo ignorantes. Y yo personalmente digo que la ignorancia es el peor enemigo de la fe. Es el peor enemigo para la vida del hombre en muchos sentidos, porque yo puedo quedarme ignorante en muchas cosas de la vida, pero en la fe peligrosísimo, porque está, hermanos, de por medio la salvación, tu salvación, hermanos. La salvación, enemigo de la fe. Entonces ellos entraban a esa escuela de la fe, y aquí es donde aparece, hermanos, los Hechos de los Apóstoles. Ellos, para la novedad, habían dos cosas. Primero, el escándalo de la cruz. El escándalo. ¿Cómo es posible que Dios estaba cumpliendo su promesa en un crucificado? ¿Cómo así que Dios estaba cumpliendo su promesa en un hombre muerto? Eso era un escándalo, pero la novedad era preciosa. Mira la novedad, mira el cirio pascual, todavía está encendido, estará encendido durante 50 días. La gran novedad era la palabra de Pedro diciendo, ese que ustedes mataron, Dios lo resucitó, está vivo. Entonces ellos decían, el que vimos clavado en la cruz está vivo después de 3 días de muerto. Entonces era una gran novedad. Entonces el punto era explicitar todo esto, explicarles a los primeros discípulos, los primeros convertidos, esto con qué se comía, porque ellos decían, ¿esto con qué se come? No entendemos nada. Para eso iban a la escuelita de la fe, ¿no? Escuelita en el buen sentido de la palabra. Entonces, Hechos de los Apóstoles, dicen, en esa comunidad se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Bien, hermanos, eran asiduos, es otra traducción. Mi Biblia Jerusalén dice, eran constantes. Hermanos, y eso es una primera clave, ser constantes en la comunidad, siendo la comunidad una escuela, y siendo la comunidad el lugar por donde Dios pasa, pues es el lugar donde tenemos que ser constantes, si no nuestra fe no madura. Es lo primero, hermanitos, constancia. Miren, nada sin constancia funciona, nada sin constancia. En la enseñanza, constantes, asiduidad. Una comunidad de hermanos es un cuerpo vivo, es un cuerpo
es un cuerpo de algunos movimientos en la iglesia, tienen comunidades de 40, 50, 30. El cine, que es una herramienta que la arquidiócesis usa para la evangelización de nuestra porción de pueblo de Dios, el cine, pues propone que sean máximo 20, 15, un número muy chévere, porque después si hay alguien que no aguanta el voltaje, pues se van yendo, entonces van quedando, pero lo ideal son entre 12 y 15, ¿no? No quiere decir de que una comunidad de 10 o de 8 no sea una comunidad, porque si es una comunidad que ha sido constante en la enseñanza, si ha sido constante, asidua durante muchos años, hermanos, vean, 6, 8 hermanos, pero cristianos, ¿no? O sea, cristianos. Mira, un cristiano, recuerda que este es el testimonio más grande en la historia de la humanidad, ¿no? El amor donado. Un cristiano es alguien que entrega la vida, entonces pueden ser 8, 6, 8, 10, pero que ya entregan la vida por Jesucristo. Te transforman una comunidad, te transforman una parroquia, yo te lo aseguro, yo lo he visto, ¿no? Entonces, hermanos, el punto aquí era que los apóstoles lo que hacían, cuando el texto dice que eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, lo que los apóstoles hacían con los primeros convertidos era explicarles el misterio pues tan raro, ¿no? Que para nosotros con la razón es muy difícil de comprender, cómo Dios cumplía su promesa a través de un crucificado, y cómo resucitándolo, pues nos daba a nosotros, nos entraba en ese plan salvador. Entonces lo que hacían los apóstoles era explicitar el anuncio querigmático, era explicitar lo que había sucedido ese fin de semana de abril del año 30, explicitarles eso. Pero ¿qué hacían ellos para explicitar el querigma? Como los que llegaban a la fe eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, pero no lo entendían porque no había llegado Jesucristo. Ellos no veían a Cristo en el Antiguo Testamento. Los apóstoles, por la acción del Espíritu Santo, ya comprendían que todas las Escrituras hablaban de Cristo y empezaban a explicitar el querigma. Por eso, hermanos, si en el proceso evangelizador que tú estás haciendo no has explicitado el querigma, créeme que hay grandes vacíos en tu comunidad. Y el que un hermano no te responda después, que pasen años y años y años y no respondan, es posible de que hay vacíos en la enseñanza, en la primera leche materna que se le da al recién nacido. Entonces te voy a decir lo siguiente y voy a tomar como referencia a Lucas. Mira, Lucas era un griego o un gentil. Lucas escribió el Evangelio, pues, según San Lucas, que tiene como autor a Lucas, y los Hechos de los Apóstoles. Lucas, un hombre muy intelectual, supremamente inteligente, médico de una formación social, estatus social seguramente bueno, por su intelectualidad, por sus escritos se nota pues que tenía una buena escuela. Entonces Lucas se encuentra con el Señor, lo mismo, llega a ser discípulo de Jesús y llega a encontrarse con una comunidad a la que está dirigiendo. Estamos hablando de los años 65 o 70 después de Cristo. Los hechos cristianos fueron en el año 30, 65, 70, 35, 40 años después. Entonces, como Lucas le está escribiendo a una comunidad de gentiles, de griegos posiblemente, de gentiles, les está diciendo, vean muchachos, estas comunidades que ustedes, de las que han escuchado hablar, o seguramente algunas que veían, de las que ellos eran testigos, eso de que se amaban, de que tenían todo en común, de que todo lo compartían, que hasta vendían campos y lo ponían en común para que todos tuvieran por igual, no hubiera ningún necesitado. Eso sucedía porque los primeros discípulos eran asiduos, constantes en la enseñanza de los apóstoles. Eran constantes. Entonces Lucas está colocando por escrito algo que había sucedido hacía 40 años, porque Lucas lo que hace es a través de fuentes recolectar información, o sea, tradición oral, y colocarla por escrito. Entonces, hermanos, lo primero que les decía era, estas comunidades han llegado hasta aquí con esa maduración de la fe porque eran constantes.
constantes, constantes en la enseñanza. Y cuando decimos de la enseñanza, y como ya sabemos de que la enseñanza de los apóstoles era la explicitación del querigma, ya lo que estamos diciendo era que ellos entendían ese asunto de ese amor tan especial de Cristo, ¿no? Ya entendían que un cristiano era alguien, pues un cristiano es alguien que nunca tiene nada propio, es de los hermanos, es de la comunidad, es de la iglesia. Entonces, hermanos, entonces en esa enseñanza que Lucas hacía, les habla de una historia en el Evangelio. Miren, yo estoy grabando este video el segundo martes la tercera semana de Pascua, martes, tercera semana. Y hace 2 días, este domingo, el Evangelio precisamente fue los discípulos de Maús, la palabra que se tenía preparada para ustedes en este encuentro. Y en la primera lectura, bueno, y ya les hablaré de la liturgia de hoy, entonces Lucas le habla a su comunidad que hace mucho tiempo, en la primera semana de que Cristo había resucitado entre los muertos, 2 de los discípulos iban tristes, acongojados porque ya Cristo no estaba, lo habían matado, etcétera, etcétera. Jesús se les aparece, de que están hablando por el camino. Ellos le responden: tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén este fin de semana. ¿Y qué pasó?, pregunta Jesús. Jesús de Nazaret, acreditado por Dios con obras y milagros ante todo el pueblo, etcétera, etcétera. Miren, nosotros creíamos, dicen ellos, nosotros creíamos que era Él el que nos iba a librar del poder de los romanos. Hermanos, las esperanzas en Jesús estaban puestas en cosas de la tierra, ¿sí? Las cosas de la tierra hoy están. Uno es liberado de la esclavitud de una cosa y rapidito cae a la otra. O sea, el punto del plan de Dios no tiene que ver con cosas de la tierra. Entonces ellos no entendían el asunto. Por eso Él les jala las orejas, y de los Hechos de los Apóstoles vamos a mirar el pasaje de los discípulos de Maús, y les jala las orejas y les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Oiga, insensatos. ¿Saben qué quiere decir insensatos? De que a pesar de que Jesús estuvo con ellos, nunca le entendieron su predicación. Insensatos, el prefijo in, quiere decir no. Y sensatos viene de sensus. Sensus tiene que ver con sentidos, una palabra latina, sentidos. Sensus, de sentir, de tener experiencia. Sí, de tener experiencia, lo que les está diciendo. Nunca tuvieron experiencia de mi palabra mientras estuve con ustedes. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. La Biblia de Jerusalén traduce corazón. Hay unas Biblias que, si ustedes se dan cuenta, y es muy importante que tengan una buena Biblia, hermanos, porque una Biblia con una mala traducción es una traición a lo que el autor quiere decir en el texto. Entonces Jerusalén dice, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué corazón, hermanos? Para el pensamiento hebraico, el judío, el hombre bíblico, en el corazón es donde suceden todos los acontecimientos de Dios en el hombre, ¿sí? Cuando Dios llama al hombre, hay algo que se acontece por dentro, un llamado, ¿no? Que el hombre no entiende, pero allá adentro. Eso sucede en lo más profundo del hombre, en el ser óntico, hermanos. Es donde sucede todo lo referente a lo espiritual. En el corazón Dios llama, Dios se revela, en el corazón Dios llama, ¿sí? Y cuando tú das una respuesta, también la das desde el corazón. Entonces tardos de corazón, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida entonces, en tu interior? 10 años, 15, 20, ¿y qué ha pasado? Entonces, Jesús continúa diciendo, tardos de corazón para creer en lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Les anuncia el querigma. Y empezando por Moisés, oiga, versículo 27, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Bueno, esto es precioso. Si tú te das cuenta, lo que Jesús hace es irse hasta Moisés y explicarles nuevamente las escrituras para poder llegar al misterio.
Entonces, una buena acción catequética pastoral, hermanos, la acción catequética tiene que ver con la explicitación del querigma, pero necesitamos irnos al Antiguo Testamento, hermanos, lo que nosotros llamamos plan de salvación. Un cristiano que no conozca el plan de salvación no sabe la historia que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y menos con la nuestra, porque Israel eres tú, Israel soy yo, ¿no? Entonces, hermanos, si yo no entiendo la historia del pueblo de Israel, nunca entenderé que tu comunidad y mi comunidad, hermanos, no sé cómo se llama tu comunidad, mi comunidad se llama San Francisco de Asís. Entonces, nunca entenderé que mi comunidad es el pueblo que Dios sacó de Egipto. ¿Ah? ¿Qué te parece? Si no voy al Éxodo, a Egipto, nunca entenderé que Jesús me libera de la esclavitud de Egipto, que es el pecado, que tu comunidad y mi comunidad somos un grupo de hermanos que Dios liberó de Egipto, de la esclavitud del pecado. Que mi comunidad y tu comunidad es el pueblo elegido de Dios. Que tu comunidad y mi comunidad es el pueblo por el que Él derramó su sangre y entregó la vida. Hermanos, las palabras quedan escasas para esto, para entender esto. Entonces necesito, como Jesús, a los discípulos de Maús, irme hasta el Antiguo Testamento. Esto empieza en el Génesis, pero yo hago referencia al Éxodo porque en el Éxodo empieza el misterio de la salvación. Hermanos, si no voy al Éxodo a mirar el capítulo 16 del libro del Éxodo, nunca entenderé la Eucaristía. Miren, este martes la liturgia es muy bella porque Dios siempre confirma con la palabra la enseñanza de los apóstoles. Hoy la palabra dice que Jesús está discutiendo con los fariseos y les dice, miren, no fue Moisés el que les dio pan del cielo. El pan que Dios les dio en el desierto a sus padres, ellos lo comieron, pero murieron, ¿sí? Es Dios el que les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, miren que Jesús hace referencia con el pan que se le dio al pueblo de Israel en el desierto y hace referencia al pan que se da hoy, que es Él. Hermanos, la Eucaristía, que es plenitud de nuestra fe, que es culmen de nuestra fe, no la entiendo si no entiendo el pueblo de Israel, si no entiendo la Pascua judía, esas cosas. Y a veces pasamos corriendo por ahí, y esto no es de correr, hermanos. Esto no es de correr. ¿Sabe de qué nos vamos a graduar nosotros? De santos. Y no se nos da cartón de santos. No se nos da cartón, la graduación es en la vida, hermanos queridos. Por ejemplo, el libro de los Números, en el capítulo 21. Entender el estandarte que Moisés coloca con la serpiente es entender la carta a los Corintios, donde Pablo dice, aquel que no conoció pecado se hizo pecado por ti y por mí. Es decir, fue inocente y él tomó tu pecado y mi pecado y él se hizo pecado y murió porque el fruto del pecado es la muerte. Entonces él experimentó la muerte por nuestro pecado. Entonces hay que ir a entender lo que sucedió en el capítulo 21, ¿no? Cómo el pueblo renegaba y murió víctima de la mordida de la serpiente del pecado, ¿sí? Bien, hermanos, tantas cosas. El libro del Deuteronomio en el libro del Deuteronomio es muy lindo porque Moisés hace una recapitulación de todo lo que ha sido el pueblo, el camino por el desierto. Después de 40 años, Moisés dice, pueblo de Israel, aquí está la tierra que Dios les ha prometido, y les da unas instrucciones. Y en el capítulo 8, que yo te invito para que lo mires, es bello porque dice que Dios estuvo siempre en la historia de Israel. Miren, no se gastaron ni vuestros vestidos no les faltó nada. Dios estuvo siempre, hermanos. Y el paso por los profetas, el paso por el pueblo que se desvía de los preceptos de Dios, que ese eres tú y soy yo. Caemos en pecado, injustos, la injusticia y Dios llamando a la conversión, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, es necesario pues hacer un camino para una buena acción catequética y madurar en la fe. La enseñanza de los apóstoles es cómo Cristo está en el Antiguo Testamento. Hoy en la primera lectura, Esteban, delante del Sanedrín, hace un recorrido
por todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, y diciéndoles, miren, y les hace un recorrido desde Abraham, Moisés, todo, y les dice, pero ustedes, le dice a los fariseos, pero ustedes no entendieron las escrituras y mataron al Señor de la vida. Y ellos dicen que rechinaban los dientes y por eso lo matan, ¿no? Lo apedrean. Entonces miren que Esteban también hace el mismo ejercicio, desde el Antiguo hasta llegar a Jesucristo, ¿no? Eso es la explicitación del querigma, y la catequización del querigma, queridos hermanos. Bien, por eso Romanos en el capítulo 15 dice esto, mira, escucha esto, es corto. En efecto, Romanos 15:4, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras, que da la palabra, mantengamos la esperanza. Todo lo antiguo fue escrito para enseñanza nuestra. Sin el pasado no podemos entender lo nuevo. O sea, el antiguo y el nuevo están entrelazaditos, queridos hermanos. Entonces, ya terminando, hermanos, digamos esta partecita para finalizar, para entrar en la parte final, Pedro le dice a la iglesia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura. Mira, la leche materna de la madre. ¿Y quién es la madre? ¿Quién es la que te da esta leche, hermanos? La iglesia. Tu madre, la Santa Iglesia, a través de todos sus apóstoles, ¿no? Predicadores, ministros de la palabra. Deseen la leche espiritual pura a fin de que por ella crezcan para la salvación. Para que por ella crezcan para la salvación. Bien, hermanos, entonces es eso. Ahora, la pregunta es, ¿estás realizando una buena acción catequética con tu comunidad? ¿Sí? ¿Estás en esa segunda etapa haciendo un trabajo bien hecho? Te voy a decir, mira, te voy a decir tres cositas con las que podemos reconocer esto. Esto es una cosa espiritual, estamos viendo una realidad, hermanos, en la iglesia hoy, en este tiempo de la coronavirus y todo eso, donde el cristiano maduro no se va a reconocer por la intelectualidad, no es por conocer, pues, digamos, Biblia de manera intelectual, ni documentos, ni libros, ni este tipo de cosas, sino por el amor. ¿Sí? El cristiano maduro se conoce por la entrega de la vida en el amor a los hermanos. ¿Sí? Pero hay cosas que necesitamos comprender, por ejemplo, el cristiano raso, tú le preguntas, oye, ¿sabes qué significa la redención? Que Cristo nos redimió. ¿Qué es la redención? Y el cristiano, o sea, el cristiano raso, el fiel raso no sabe qué es eso. El discípulo es posible que sí lo sepa. Si han hecho una acción catequética, el cristiano discípulo ya sí lo sabe, ¿no? O si no lo sabe, es posible que no fue ese día, no fue a la enseñanza de los apóstoles, no fue a la comunidad, no fue a la escuela de la fe. Bueno, eso como primera cosa. Segundo, tú le preguntas, oye, ¿sabes qué es la justificación por la sangre de Cristo? Que tú y yo fuimos justificados por la sangre de Cristo. Si no sabe, hermanos, compleja la cosa. Porque eso tiene carácter, digamos, intelectual, pero eso es lo que se aterriza la vida espiritual. Y tercero, ¿de qué te salvó Jesús? ¿De qué nos salvó Jesús? ¿O de qué nos salva Jesús todos los días? Y entonces cuando uno empieza a tambalear en ese sentido, hermanos, cuando vayamos a una acción misionera, después como discípulos misioneros, los que van a anunciar, a tocar la puerta, pues digamos que no tienen claro en su corazón, en su vida, lo que significa la salvación de Jesús, ¿sí? Entonces yo como anuncio algo que no conozco, no sé o no he aterrizado en mi vida, ¿no? Bueno, inclusive me da hasta miedo, voy a tocar la puerta y me da miedo. ¿Sabes por qué da miedo? Porque no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a decir. Bueno, hermanos, entonces esto es como unas inquietudes que yo tenía para ustedes. Por eso, hermanos, el cine, que tiene la identidad, primero identidad y eso es proyección. Cuando vayamos a la proyección, podremos
podremos mandar hermanos a misión sin ningún inconveniente, sin ningún temor, porque estando maduros, por lo menos en la acción catequética, seguramente que vamos a tener unos frutos muy buenos en nuestra misión. Entonces, finalmente, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Es decir, está maduro hermanos para la justicia, está maduro para la misión, está maduro para tantas cosas, para la caridad, especialmente para la caridad en este tiempo, hermanos, tan difícil. En esta nueva realidad de la iglesia, estar maduros en la caridad es fundamental. Bien, hermanitos queridos, quiero invitarlos para que, mira, catequesis tradente, ¿no? Si tú eres catequista de tu parroquia, de tu comunidad, no sé, y no conoces este documento, pues no sé cómo le harás, ¿no? Para entender. Si tú eres catequista de tu comunidad y no tienes catecismo de la iglesia, es más, no sabes qué es y no lo conoces, no sé qué catequista eres, ¿verdad? Yo te digo esto con mucho cariño, hermanos, porque de eso se trata en estos programas. De eso se trata en estos programas. Vas a estudiar este texto, especialmente en el numeral 5 y el numeral 15, que el fin de la catequesis, de la acción catequética, dice, el fin de la acción catequética no es otra que colocar al creyente en intimidad y en comunión con Jesucristo. Es decir, que sean uno, como Dios y Jesucristo son uno, Jesucristo, la Trinidad con nosotros también ser uno. Eso se hace a través de la acción catequética. Muchas gracias, hermanos. Los espero pues en el próximo video, en el próximo programa, que será sobre la comunión. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. Vamos a tratar esa media horita, hablar de la comunión, cómo la comunidad madura a través de la comunión, que nuestro proceso no es otra cosa que la edificación espiritual. La comunión se da a través de la edificación espiritual, que es una cosa bellísima, maravillosa, que invito a todos a que la lleven a cabo, ¿no? A través de la corrección fraterna, la revisión de vida, etcétera, todos los momentos de la edificación espiritual. Que Dios los bendiga, que la Virgen María los acompañe y nos vemos en el próximo encuentro. No olviden suscribirse, porque si se suscriben van a ser los primeros que les va a llegar la información de un nuevo video, ¿no? De dar like. Si a ustedes no les gusta, hagan comentarios, hagan sus aportes en los comentarios, porque nos daremos cuenta cómo podemos mejorar para la gloria de Dios, de la iglesia, para el crecimiento de tu comunidad, el crecimiento tuyo y el crecimiento mío. Que Dios los bendiga.